¿Quién fue este Azazel y qué es lo que sabemos, tal y como nos ha revelado el libro de Enoc, sobre el paradero final de este ángel caído, de este ser, y el castigo final que le aguarda? Parece ser, según nos cuentan los textos apócrifos antiguos, que hubo un enfrentamiento entre estos dos ángeles poderosos, entre el arcángel Rafael, conocido como el ángel de la curación, y este Azazel, que también lleva el nombre, en su nombre está la terminación de él, haciendo ilusión que fue un ángel que ocupó una posición muy importante, pero que al parecer fue de estos que se rebelaron, estos más de 200 seres que descendieron a la tierra, dice el texto del libro de Enoc, y descendieron sobre el monte Hermón, cerca de lo que es hoy el Líbano, Lebanón. Y por tanto, en cuanto a este ser que corrompió a la humanidad, inmediatamente se decretó una sentencia y se envió nada más, nada menos que uno de los más conocidos arcángeles, al arcángel Rafael, para que le hiciese frente. Y la batalla fue tal que dice el texto que al final Rafael lo sepultó, lo encarceló en el desierto. Y ahí hay todo un misterio que está conectado con lo que el sumo sacerdote hacía una vez al año durante el día del perdón. Vamos a dar más detalles sobre esto en unos instantes, pero antes vamos a citar directamente del libro de Enoc para que veamos qué es lo que se nos dice al respecto. El libro de Enoc, en su capítulo número 10, dice lo siguiente: Dios le dice al arcángel Rafael lo siguiente: encadena a Azazel, jefe de los demonios, uno de estos jefes, de manos y pies, y arrójalo a las tinieblas, y hende el desierto, o hace un agujero en el desierto que está en Dudael, y arrójalo allí. Echa sobre él piedras ásperas y agudas, y cúbrelo de tiniebla. Permanezca allí eternamente. Cubre su rostro, que no vea la luz. Y en el día del juicio sea enviado al fuego. O sea que Dios ordena a este arcángel para que aprisione a este otro ángel poderoso en el desierto, y que allí lo ate de manos y pies y lo arroje, pues, imagino que en esta prisión, y que estuviese allí eternamente, en el sentido de que, ¿cuándo? ¿Hasta dónde? Sino hasta el día del juicio, donde sería arrojado al fuego. Este es el castigo final de este ángel Azazel. Dice lo siguiente y continúa el relato. Dice: vivifica la tierra que corrompieron los ángeles, anuncia su restauración, pues yo la vivificaré, para que no perezcan todos los hijos de los hombres a causa de todos los secretos que los ángeles, los vigilantes, mostraron y enseñaron a sus hijos, pues se ha corrompido toda la tierra por la enseñanza de las obras de Azazel. Ascríbele toda la culpa, todo el pecado a este ser. Entonces, una sentencia tremenda que debía ser llevada a cabo sin demora contra este ángel poderoso, uno de estos jefes de estas huestes de los vigilantes que se rebelaron contra el Creador, dice el versículo del texto de Enoc. Ahora, les decía que hay todo un misterio en cuanto a este Azazel que está en el desierto. Si recordamos en el texto bíblico, en la Biblia encontramos pasajes que nos indican de cómo el sumo sacerdote tenía que hacer los rituales de los sacrificios en el templo, posteriormente cómo se construye, etc. Y en el día del perdón, donde una vez al año se traían 2 cabras, y luego de echar suertes, se escogía una para Dios y la otra cabra tenía que ser enviada al desierto como una ofrenda para Azazel, para este ser que se había revelado. Y de ahí tenemos el libro de Enoc, que se escribió muchísimo tiempo, pues gran antigüedad, mostrando el porqué tal vez ese ritual que encontramos en el texto bíblico de enviar una cabra al desierto a Azazel. Aquí está el origen. Este Azazel se encontraba en el desierto sepultado allí. Y de hecho de ahí viene el famoso refrán en castellano, chivo expiatorio, porque Azazel significa algo que está destinado a la destrucción. Esas 2 cabras que el sacerdote tenía que poner sus manos sobre ella, primeramente tomaban 2 cabras perfectas, sin error, y luego de echar suertes, la suerte caía, una que fuese para Dios, la otra para este ser, Azazel.
El sacerdote ponía las manos sobre ella e imputaba todos los pecados, toda la culpa de la nación sobre este animal que era arrojado. Dice mucho que lo soltaban y lo enviaban al desierto.